Dios les bendiga. Amén. Pues esta noche, ¿verdad? Vamos, déjenme llegar a donde tengo que llegar. La semana pasada tocamos un poco la introducción en términos de los dones. Y me parece que nos quedamos cuando mencionábamos que entre los cristianos existen diferencias de opinión en cuanto a la legitimidad de los dones hoy y en cuanto a la interacción de los dones en medio de la iglesia presente. Hay inclusive iglesias que, tomando el pasaje de 1 Corintios capítulo 13 y versículo 8, alegan que los dones desaparecieron y que los mismos no están en función dentro de la iglesia al presente. Y realmente es una mala interpretación del texto, porque eso no es lo que el texto plantea. Más bien, lo que plantea el texto es que cuando venga lo perfecto, y desde luego lo perfecto no ha llegado en ese sentido, entonces es que cesarán las lenguas y la ciencia se acabará y los dones serán concluidos. Pero no hay ninguna evidencia, ni siquiera en la historia de la iglesia, en la historia de la cristiandad, que revele que los dones desaparecieron. Todo lo contrario. Aún en la época del oscurantismo había santos dentro de la iglesia que se iban a los desiertos porque ellos vivían una experiencia mística, y como resultado de su experiencia mística, obviamente ellos vivían en una dimensión espiritual que lo que sin lugar a duda evidencia era que ellos afirmaban y aún algunos de ellos poseían los dones. Ahora, lo que decíamos la semana pasada, en lo que nos habíamos quedado también, fue que los dones espirituales son diferentes a los talentos naturales. Pues nosotros muchas veces pues los interpretamos también como dones, y en alguna medida lo son, ¿verdad? La mujer que sabe coser, pues uno pudiera decir que tiene un don de Dios, porque a fin de cuentas hay un elemento y unas destrezas y unas habilidades que no todos la tienen. Yo recuerdo una vez que quise coser un ruedo y lo hice porque cerré la pata del no todo el mundo tiene esa destreza. Lo mismo se pudiera decir de las personas inteligentes. Hay gente que dice, esa persona tiene un don de Dios, ¿verdad? Pero de lo que se trata aquí es que los dones a los que nos referimos como dones espirituales son dones que tienen que ver con el área de la espiritualidad y con la edificación en términos de la espiritualidad dentro de la comunión de los santos. O sea, hay quien puede tener un don y desde luego como resultado de ese don, yo una vez escuché a un cómico puertorriqueño que es Gago, y él inclusive decía que él consideraba su gaguera como un don, porque gracias a su gaguera había vivido como cómico toda la vida. Y él decía, para mí, para otros tal vez sea un defecto, para mí ha sido un don. Ahora, lo que sí es que hay personas que pueden tener dones, y esos dones los van a capitalizar para económicamente, ¿verdad? Vivir. Los dones del Espíritu Santo no son comerciales, no se comercian. De hecho, todos probablemente conocemos la historia de Simón el Mago, ¿verdad? Cuando se acercó a los discípulos para de alguna manera buscar que ellos
le vendieran la franquicia del don que ellos tenían para administrar en la iglesia, y ya sencillamente los apóstoles los reprendieron, y los reprendieron duramente, al punto de que le dijeron que pereciera él y pereciera también su dinero. Ahora, dijimos también que el apóstol San Pablo afirma que hay diversidad de dones espirituales. O sea, no solamente pudiéramos pensar y hablar de los dones y de las capacidades que la gente tiene, porque la Biblia dice: todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de ¿quién? Proviene del Padre de las luces. Así que las dádivas, las gracias, las destrezas, las habilidades también en cierta medida son dones. Lo único es que lo que estamos tratando aquí como bajo el tema de dones del Espíritu son aquellos dones que tienen que ver con la vida de la iglesia para la mutua edificación, para el mutuo desarrollo, para que los creyentes puedan ser edificados de la experiencia de la fe. Habíamos leído, obviamente, Primera de Corintios capítulo 12, versos 4 al 11, pero me gustaría que leyéramos algunos pasajes bíblicos más que hablan de otros dones que son y están dentro de los dones espirituales de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, versos 4 al 11, y la palabra del Señor la podemos leer, donde dice: ahora bien, hay diversos dones. Por lo tanto, si él dice aquí que hay diversos dones, pues, quiere decir que los dones no tienen un número específico. Aunque cuando uno va a la literatura, hay algunas de las literaturas que hablan de 7 dones, y hay otras literaturas que hablan de 9 dones. No sé si usted se haya fijado en eso, pero hay algunos que hablan de 7, hay otros que hablan de 9 dones. Pero Pablo no está hablando aquí ni de 9 ni de 7. Pablo está diciendo: hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Y seguimos leyendo, dice: hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Note bien el propósito. El propósito de los dones está meridianamente claro. Es para edificación, es para el bien de los demás. No es para bien ni siquiera del que lo posee. El que posee el don no es nada más que una toallita handy wash. ¿Ustedes se acuerdan de aquel anuncio? Que servía para 1000 usos en el hogar. El que posee el don es simplemente un instrumento de Dios para edificar la vida de los demás. Entonces dice Pablo: a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Note bien, ¿cuál es el don? El don es palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, ¿verdad? Y dice: a otros, fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace ¿quién? Un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Hoy en día uno ve una gente por ahí que le pasan y que los dones a los demás, y le pasan la unción, y yo he leído hasta de unos que han ido a cementerios
y allí han recibido la unción del muerto. Nada de eso es bíblico, querido. Nada de eso es bíblico. Nada de eso se sostiene con las Escrituras. Quien da los dones es el Espíritu Santo. Y Él los da soberanamente según lo determina. Claro, lo que pasa es que hay una gente que se va al Antiguo Testamento y leen que Elías le dio una doble porción de su espíritu a Eliseo, y ahí literalmente aparecen después 2 o 3 que andan repartiendo la unción y le piden, le dicen a la persona: yo te voy a dar la unción mía. Y uno se queda asombrado, ¿no?, de la generosidad de esos individuos, dando lo que ellos no pueden dar, porque el que lo da es el Espíritu Santo. Todavía peor, y claro, yo no voy a estar mencionando nombres aquí, pero todavía peor cuando uno escucha a algunas personas decir que fueron al cementerio y fueron a visitar la tumba de X o de Y ministro o evangelista, y allí pidieron que ese don que había en ese cuerpo pasara a ellos. Y desde luego, no sé cuántos años estuvo entejado el don también en el cementerio, esperando que llegara la persona. Y esas cosas, yo no sé, pero uno tiene que preguntarlas desde el punto de vista bíblico. Claro, yo sé que esto viene como resultado de un pasaje en el Antiguo Testamento donde unos individuos fueron a poner el cuerpo de un muerto y lo pusieron encima de los huesos de Eliseo. Y desde luego, pues, los huesos de Eliseo revivieron al muerto. Pues ellos piensan que así es como opera hoy el Espíritu. Y se le ocurre, hay una gente que tiene una habilidad y una destreza, yo me atrevo casi a decir que es un don, para imaginar cosas, ¿verdad? Para imaginar cosas y inventarse cosas y venderlas bien. Ahora, lo que es importante aquí es que Pablo está diciendo que hay un don que se llama palabra de sabiduría, otro que es palabra de ciencia o de conocimiento, otro fe, otro sanidad, otro hacer milagros, otro profecía, otro discernimiento de espíritu, otro diversos géneros de lengua, y el noveno, el de interpretación de lenguas. Ahora, en Romanos, capítulo 12, versículo 3 al 8, Romanos 12, 3 al 8, dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones que diferentes. Ahora, mire lo interesante. La premisa de la que parte el apóstol San Pablo en esta carta a los romanos. Mira cómo dice tenemos. Él no dice algunos tienen. ¿Ves lo importante de leer la escritura con detenimiento? Él no dice algunos tienen. Él dice tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Ahora, va a decir cómo usar los dones. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Eso lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Ahora, si es el de prestar un servicio, que lo preste. Y si es el de enseñar, que enseñe.
Y si es el de animar con R, los puertorriqueños invertimos la R por la R, ¿no? ¿Verdad? Si es el de animar a otros, que los anime. Y si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Y si es el dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Note bien que aquí Pablo incluye nuevos dones que no incluyó en su primera carta a los Corintios. Aquí incluyó el servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartir, el ser generoso, el presidir y el hacer misericordia con los menesterosos y con los necesitados. Ahora, si vamos a Efesios capítulo 4, versos 7 al 12. Efesios capítulo 4, versos 7 al 12 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado. Oiga de nuevo cómo dice: a cada uno de qué? De nosotros. A cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él, Cristo, mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y verso 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo. Fíjense que aquí Pablo menciona entonces 5 dones adicionales, ¿no? El de apóstoles, que es gracioso porque yo estuve hace unos días atrás escuchando a un apóstol y entonces él decía que no sabía por qué había tanta objeción al título de apóstol, porque apóstol lo que quería decir era misionero. Y al lado mío había un ministro y me dice: ¿qué te parece eso? Y digo: bueno, pues ya yo resolví mi problema, ya no le tengo que llamar apóstol, ahora le puedo decir misionero. Vamos a ver cómo él va a responderme cuando yo lo vuelva a ver. Le diga: saludo, señor misionero, ¿cómo está usted? ¿Responde bien? Pues amén. Que el problema no es el título, el problema es la actitud que asumimos con el título que nos dan. Ese es el problema. Bien, ahora, note bien que aquí hay 5 dones más dados a los creyentes con la misma finalidad, con el mismo propósito, con la misma intención. Pero Pablo menciona otro don que yo estoy seguro que muy pocos hombres les pueda interesar. Primera de Corintios capítulo 7 y versículo 9. Primera de Corintios 7, 9. Lo leyeron los hombres. Yo estoy seguro que a pocos hombres les va a interesar. Pero si no pueden dominarse, que se casen. Porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Pero si lo podemos poner en la Biblia, en la versión Reina Valera, ahí es donde lo podemos entender mejor. En Reina Valera es donde mejor se puede entender, porque Pablo dice
que tiene el don de continencia, ¿verdad? Y no sé por qué, pero él le llamó un don. Él dijo que ese era un don que él deseaba que los hombres tuvieran, pero si no podían tener ese don, entonces pues ya necesariamente lo que tenían que hacer era casarse. Ahora, claro, yo pienso que tal vez en documentos más antiguos aquí no se hable de esto como un don. A lo mejor esto es un problema más de traducción que de otra cosa, ¿verdad? Porque hoy en día a ese don probablemente los urólogos le tienen otro título, ¿verdad? No es un don de continencia. Bueno, vamos a comenzar con los planteamientos de Pablo a Corinto. En la iglesia de Corinto sucedían cosas sorprendentes como resultado de la acción del Espíritu Santo. Nosotros no podemos perder de perspectiva que esa acción del Espíritu Santo se hizo presente en la vida de la iglesia de Corinto y que hubo un inicio glorioso dentro de la iglesia y que hubo un proceso maravilloso dentro de la iglesia y que hubo un proceso de orden dentro de los carismas dentro de la iglesia. Lo que sucedió fue que en alguna medida estos dones, estos carismas en la vida de la iglesia de Corinto comenzaron a alterarse y comenzaron a perder su eficacia, porque a fin de cuentas los dones son para la edificación. Y cuando Pablo enfrenta el problema de la iglesia de Corinto, en lugar de encontrar una iglesia edificada, encuentra una iglesia dividida, encuentra una iglesia en pleito, encuentra una iglesia en contiendas, encuentra a una iglesia que está precisamente dentro de un proceso donde inclusive ignoran lo que es pecado y no le prestan atención. Por esa razón es que entonces Pablo dedica 3 capítulos para tratar los dones de dicha iglesia. Y cuando uno mira ese capítulo 12 de Primera de Corintios, y si lo miramos desde los primeros versos, porque yo creo que necesitamos mirarlo completo para poderlo entender mejor, desde el verso 1, si es posible, desde el verso 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, ¿qué se propone Pablo con la iglesia de Corinto? Pablo se propone darle la información correcta y precisa a la iglesia de Corinto para que ésta no obvie los dones, sino para que los dones se manifiesten en medio de ella en el orden de Dios. Ese es el propósito de la carta. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los dioses, hacia los ídolos mudos, ¿verdad? Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Fíjense lo que plantea la introducción. La introducción plantea 2 elementos fundamentales. El primero de ellos es una educación a la iglesia de Corinto con respecto a la administración de los dones en la iglesia. Y obviamente, si el consejo sirve para la iglesia de Corinto, servía también para la iglesia de Filipo y servía también para la iglesia de Galacia
y servía también para la iglesia de la carretera 21. De la carretera 21. Sí, de aquí, para nosotros. O sea, no podemos pensar que tenía una función única y exclusivamente para los creyentes de Corinto. Porque lo que Pablo está planteando en este caso, oiga, es una doctrina de lo que él mismo señala en el capítulo 11. Dice, porque yo recibí, ¿de quién? Del Señor. O sea, él está planteando aquello que recibió de parte del Señor. Ahora, esta frase segunda que él utiliza, ¿verdad? Porque nadie que tenga el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y uno tiene que preguntarse, ¿y por qué Pablo habla de esto aquí? Pues si Pablo habla de esto, es porque Pablo tenía conocimiento de que algo estaba sucediendo dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, donde habían expresiones histéricas, donde habían expresiones manipuladas, donde tal vez inclusive había gente que dentro de la experiencia cultica maldecía a Jesús. Y usted no se puede ir muy lejos del siglo XXI, porque yo hablaba el día pasado con un ministro muy conocido en Puerto Rico, y él me contaba de una experiencia que había vivido en Estados Unidos, donde se reunió con un grupo de personas a orar, y mientras estaba orando, la persona que tenía a su lado empezó a emitir sonidos de cerdo, de gallina, de perro, y él dice que tenía deseo de salir corriendo de allí, pero el que estaba al otro lado le decía, pastor, no se preocupe, que ella lo que está dando son gritos de parto, porque aquí hay un propósito del Espíritu para parir una palabra de bendición, y hay obstáculos. Y él me dice, Moisés, yo estaba allí, que yo decía, Dios mío, pero ¿dónde yo estoy metido? O sea, y fíjese que si 21 siglos después escuchamos de estas cosas, no tenemos que dudar que también podían suceder en el siglo I entre una gente que su transición a la fe cristiana obviamente era limitada en términos de su acervo, porque provenían de lo que dice Pablo, provenían del mundo pagano. Y fíjense que Pablo lo dice bien claro en el primer verso: ustedes vienen de un mundo pagano. Por lo tanto, era muy fácil en medio de esta comunidad que de alguna manera esta influencia pagana todavía tuviera que destellos en ellos dentro de su función de fe. Ahora, ¿qué es lo otro que es importante considerar? Esta frase de maldición a la persona de Jesús fue usada por los judíos. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Los judíos maldecían a los apóstatas. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado ¿de qué? De un madero. Está escrito en la ley. Y para el judío, Cristo no podía significar otra cosa sino alguien que había sido ¿qué? Maldito. Y desde luego Pablo saca partido a esa expresión para decir, desde luego que sí, porque él llevó la maldición ¿de qué? De todos nosotros. Ahora, eso no quita el hecho de que
los judíos, cada vez que tuvieran la oportunidad de confrontar a los cristianos, le dijeran que ese líder espiritual que ellos tenían, al que ellos alegaban había resucitado, era un maldito por la ley. Si miramos Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26 y versículo 11, mire lo que plantea Pablo en términos de cuál era su acción contra los cristianos. Dice: muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos ¿a qué? A blasfemar. ¿Y qué era blasfemar? No era otra cosa que para obligarlos a maldecir a Jesús. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, inclusive en ciudades del extranjero. Por lo tanto, es muy posible que dentro de las experiencias culticas de Israel y dentro de ese pensamiento prejuiciado de Israel contra los cristianos, muchos creyentes judíos que en algún momento dudaban de su fe pudieran llegar a reuniones de cristianos y allí mismo plantar una maldición contra Jesús. Y desde luego, ¿qué Pablo está diciendo? Pablo está diciendo: no pueden validar esa maldición como una manifestación del Espíritu, porque ninguno que tenga el Espíritu de Dios maldice ¿a quién? Maldice a Jesús. Ahora, en tiempos de Trajano, Plinio, que era el gobernador de Bitinia, le perdonaba la vida a los cristianos que maldijeran a Jesús. De hecho, fue en ese tiempo cuando Policarpo de Esmirna, el obispo de Esmirna, fue arrestado por el procónsul Statius Quadratus. Si me salió bien, se lo puedo repetir. Si tienen duda, lo dejamos ahí. ¿Ya? Y este hombre, cuando arrestó a Policarpo, le dijo a Policarpo: mira, tú eres tan querido en la ciudad que este pueblo no desea tu muerte. Lo único que tienes que hacer es maldecir a Jesús. Y maldiciendo a Jesús, se te concede el salvoconducto. Y desde luego el anciano de 86 años, Policarpo, expresó estas palabras: 86 años hace que le conozco y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo voy a blasfemar al Rey que me ha salvado? Prefería la muerte antes que blasfemar a Jesús. Así es que la posibilidad de que aún en la iglesia alguien en un extraño arrebato de histeria o en un proceso de confusión mental maldijera a Jesús, eso pudiera darse. Porque desde luego los seres humanos pueden proceder en un momento de cierta forma como consecuencia de sus afecciones emocionales. A mí nunca se me olvidará en un culto aquí en la iglesia, cuando un joven se puso en pie y empezó a decirle a Dios cuanta palabra soez se le ocurría, aquí en la iglesia, ¿sabes? Y algunos hermanos trataron de, y le dijeron: no, déjenlo que siga hablando, déjenlo. Le dije: si quiere, acércate donde mí.
Y él vino caminando por todo ese pasillo hasta aquí, hablando horrores. Y lo único que yo le dije cuando llegó aquí fue: si así te estás expresando de Dios algún dolor profundo, tú debes tener en tu corazón. Y cuando le dije eso, cayó desmayado en la pieza. Claro, cuando me contó las vivencias de su niñez y del abuso sexual al que era expuesto, y de las veces que salía de la escuelita y le decía a papito Dios que hoy no me abusen, que hoy no me abusen, que hoy no me abusen, y llegaba a la casa y lo abusaba, desde luego era muy normal que en su psiquis culpara a Dios de su desgracia. Y se dio en el siglo XX esa experiencia aquí. Pues si se dio aquí en el siglo XX, pues no podemos descartar la posibilidad de que en el primer siglo, en medio de los cristianos de Corinto, apareciera gente con traumas mentales, con crisis emocionales, y dentro de una experiencia carismática, ellos dieran rienda suelta a su histeria y aflorara cualquiera allí gritando maldiciones contra el Salvador. Y desde luego, la gran pregunta era: ¿esto será de Dios? Y Pablo dice: aprendan bien lo que les voy a enseñar. Nadie que maldice a Jesús tiene el Espíritu de Dios. De hecho, Juan, en uno de sus escritos, plantea algo parecido cuando dice que aquellos que dijeran que Jesús no había venido en carne no fueran aceptados dentro de la comunidad, porque para ser aceptados en la comunidad tenían que confesar que Jesús había venido en carne. ¿Qué quería decir esto? Bueno, los gnósticos negaban que Jesús había venido en carne. Y por lo tanto, Juan decía: usted pregúntele a los extraños que dicen que son cristianos, hágale la pregunta: ¿usted cree que Jesús vino en carne o cree que no vino en carne? Y cuando decían: no, yo no creo que Jesús vino en carne, decía: pues usted no es de los nuestros. Porque los nuestros afirmamos que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, todas estas circunstancias, todos estos problemas, todas estas dificultades se daban dentro de la vida de la iglesia en el primer siglo. Gracias a los problemas de esa iglesia de Corinto es que nosotros tenemos hoy ¿qué? Un material que nos sirve para poder trabajar con el orden de los dones dentro de la iglesia. Ahora bien, ya tenemos perfectamente claro que los dones son para la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo sano. Y como cuerpo sano, debe realizar sus funciones de manera sana. ¿Verdad? Porque un cuerpo enfermo con una condición cardíaca puede tener funcionando el corazón, pero si no está funcionando bien, el corazón no está sano, el cuerpo no está sano. Para que el corazón esté sano y el cuerpo esté sano, tiene que darse un funcionamiento cabal del corazón. Por lo tanto, los dones en la vida de la iglesia son precisamente para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, funcione bien. Si los dones no funcionan bien, pues si el corazón no funciona bien, si los riñones no funcionan bien, si los pulmones no funcionan bien, enferman el cuerpo. Si los dones dentro de la iglesia no funcionan bien, entonces el cuerpo se enferma. Ya habíamos dicho que todos los dones y todos los talentos proceden de Dios. Por lo tanto, deben usarse en el servicio de Dios.
Porque los dones espirituales están estrechamente relacionados con la iglesia y para la iglesia. De luego, el difunto Paco de Lucía tenía un don extraordinario en la guitarra, pero que yo sepa, nunca lo dedicó a la iglesia. No edificó la iglesia. Y si algún cristiano se quiso edificar, tenía que pagar por irlo hoy. Por lo tanto, no podemos plantear que ese don de ese famoso guitarrista es un don espiritual. Puede ser un don que Dios le haya dado, una gracia que Dios le haya otorgado. Pero lo que son dones espirituales son aquellos que están estrechamente relacionados con la iglesia y para la iglesia. Hay quien inclusive pudiera pensar, óyeme, y si un hermano que toca una guitarra bendice y edifica, pudiéramos denominar la experiencia de su edificación y de su bendición a la iglesia un don. Bueno, está estrechamente relacionado con la iglesia y para la iglesia. Y desde luego, todo don que bendice, todo don que edifica y todo don que produce alegría y gozo al corazón de la iglesia y sana a la iglesia, pues es un don de Dios. Ahora, estos dones que menciona Pablo, ¿verdad?, en Corinto, vamos a comenzar con el primero. Palabra de sabiduría. Y note bien que no está diciendo meramente sabiduría, sino que está diciendo palabra de sabiduría, ¿verdad? Clemente de Alejandría habló de ese don, de la palabra de sabiduría, y mira lo que dijo. La palabra de sabiduría es el conocimiento de las cosas humanas y de las cosas divinas y de sus causas. Es decir, es un conocimiento que va más allá. Por ejemplo, ¿verdad?, yo puedo saber que llueve y yo tengo el conocimiento de que llueve, pero si me piden la explicación de por qué llueve, tal vez a lo que pueda llegar es decir porque cae agua. Pero el meteorólogo no solamente tiene el conocimiento del que llueve, ¿no?, de que llueve, sino tiene el conocimiento de sus causas. Él puede explicar el por qué llueve y el por qué no llueve. Pues, obviamente, ese elemento es lo que plantea aquí Clemente de Alejandría, cuando dice que el don de sabiduría es el conocimiento de cosas humanas y de cosas divinas, juntamente con sus causas. Es decir, puede dar una explicación profunda de las cosas humanas, así como de las cosas divinas. Ahora, Aristóteles, que no tenía que ver nada con la fe, ¿no?, lo define como un proponerse los mejores fines usando los mejores medios. Y es interesante, a pesar de que el planteamiento de Aristóteles no es la definición cristiana, ¿verdad? Me parece que Clemente de Alejandría sí tiene una definición cristiana, pero sí está planteando que la sabiduría es proponerse hacia los mejores fines usando los mejores medios. Y desde luego, si todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, entonces quien goza del don de la sabiduría lo goza porque va al acervo de la sabiduría, a la fuente de la sabiduría, que es Dios. Hasta aquí estamos claros, ¿no? Ahora, cuando se habla de sabiduría como un don, este don no procede de los pensamientos humanos.
La sabiduría no acepta la ley de probabilidad. Sino adviene como consecuencia de la comunión con Dios. Una manera de ejemplificar la sabiduría es la experiencia mística que vive Moisés en el monte con Dios. Y cuando salió de hablar con Dios, el pueblo se tuvo que tapar los ojos porque llana y sencillamente no podían resistir el resplandor de la gloria de Dios que estaba impregnado en el cuerpo de Moisés, en el rostro de Moisés. Pues la sabiduría adviene precisamente como resultado, como consecuencia de una íntima comunión con Dios. ¿Por qué razón? Porque la sabiduría conoce y reconoce a Dios interviniendo en los asuntos humanos. El don de la sabiduría sabe cuando Dios está interviniendo, aún cuando las cosas no tengan sentido humano. Por eso es un don. Y para ese don es necesario cultivar una experiencia de intimidad con el Eterno. Porque desde luego, la sabiduría es la que conoce lo profundo de Dios para dar respuestas adecuadas a los interrogantes humanos con respecto a lo espiritual. El que posee el don de sabiduría, con la manifestación de ese don, lo que hace es representar el propósito y la voluntad divina para la edificación de los creyentes. Mire qué interesante. Yo mencioné ahorita que a veces escuchamos hablar de 7 dones y en otra ocasión escuchamos hablar de 9 dones. Pero mira lo que dice Isaías capítulo 11, verso 1 al 2. Isaías capítulo 11, en el verso 1 y 2 dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Fíjense que la cristiandad afirma que esta profecía tuvo cumplimiento en la persona de ¿quién? En la persona de Jesús, el Mesías. Y desde luego, la sabiduría de Jesús se enmarcaba precisamente en revelarle a los hombres la voluntad y el propósito del Padre. Cuando él hablaba, dice: no hablo de mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Padre me dice que hable. Esa es la función del don de la sabiduría. El don de la sabiduría para la edificación de la iglesia tiene como propósito, tiene como intención presentarle a la iglesia el conocimiento de Dios, para hacer de ese conocimiento de Dios un conocimiento de vida práctica.
Yo he conocido, Dios me ha dado el privilegio de conocer gente analfabeta con el don de la sabiduría. Que no saben leer, que no saben escribir, pero tienen un don de sabiduría extraordinario. De hecho, en el departamento del trabajo, cuando estaba en la avenida Barbosa hace muchos años atrás, había un hombre que un día el secretario del departamento del trabajo lo mandó a buscar porque quería hablar con él. Y luego de una conversación cerca de 3 horas, el secretario de entonces del departamento del trabajo le dijo: ¿sabe que la primera vez que yo lo escuché hablar a usted, yo pensé que usted era un prominente abogado? Me sorprendió una semana después verlo con el mapa y la escoba y un recogedor por el edificio. Pero ahora, hablando con usted aquí, yo estoy sorprendido y confundido. Porque como usted habla, usted no es para tener un palo de escoba y un mapa en la mano. Y él dijo: yo le voy a decir a usted la fuente de mi conocimiento. Y le habló de Jesús al punto que todas las mañanas ese secretario lo llamaba para que él le diera respuesta a preguntas bíblicas, porque él leía la Biblia por las noches y por la mañana el conserje le explicaba las escrituras. Ese don, mire, yo tomé una nota del Papa León XIII en una encíclica que se publicó en el año 1897. Y usted dirá: ¿por qué trae esa nota? Porque yo quiero que usted la escuche en la lectura. Mira lo que dijo el Papa León XIII en esa encíclica. Dice: el justo que vive de la vida de la gracia y que opera mediante las virtudes, como otras tantas facultades, tiene la necesidad de los dones que más comúnmente llamamos dones del Espíritu Santo. Mediante estos dones, el espíritu del hombre queda elevado y apto para obedecer con más facilidad y presteza a las inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo. Igualmente, estos dones son de tal eficacia que conducen al hombre al más alto grado de santidad. Este es el Papa, ¿sabe?, el que lo está diciendo. Son tan excelentes que permanecerán íntegramente en el cielo, aunque en grados más perfectos. Gracias a ellos, gracias a esos dones, es movida el alma y conducida a la consecución de las bienaventuranzas evangélicas, esas flores que ve abrirse la primavera como señales precursoras de la eterna santidad. El Papa León XIII, en el 1897, reconoce que hay hombres y mujeres con el don de la sabiduría en medio de la vida de la iglesia. Ahora, el don de sabiduría nos enseña a mirar a Dios y a todo según el mismo Espíritu de Dios. Fíjese cuál es la intención y función del don. El don de sabiduría nos enseña a mirar a Dios. Sabio es, ¿qué dice la Escritura? El principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor a Dios, el temor a Jehová. Así que el don de la sabiduría nos enseña a mirar a Dios y a todo según el mismo Espíritu de Dios, y conoce bien a Dios, mira y juzga rectamente todas las cosas.
¿Para qué sirve el don de la sabiduría? Mire, sirve para manejar un problema conforme al propósito de Dios. ¿Me escuchó? Quien posee el don de sabiduría maneja los problemas conforme al propósito de Dios. Vamos a buscar un ejemplo bíblico. Vamos por un momento a Hechos capítulo 15, versos 5 y 27. Si yo me quedo nada más que en el don de sabiduría, no hay problema. Tenemos martes por ahí un jegueré para seguir. Pero yo quiero que esto lo tengamos claro, ¿verdad? Porque los dones los da el Espíritu. Y la Escritura nos invita a que vivamos en el marco de la experiencia de los mejores dones. Mire lo que dice Hechos 15, del 5 en adelante. Dice, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Esos eran evangélicos, cristianos, ¿sabes? Ya. Pero venían de la secta de los fariseos, no se habían sacudido todavía de esos rudimentos de la ley. Y dijeron, no, a los gentiles hay que exigirle dos cosas, que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, ¿verdad? Y si había una larga discusión fue porque se dividió el tema. Las posiciones se dividieron y había probablemente unos que decían sí y otros que decían no, ¿verdad? Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Lea bien detenidamente. A los gentiles se les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a los judíos. Bien, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe del Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Se puso guapo Pedro ahí, ¿sabes? ¿Ah? No puede ser, más bien, como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Qué lindo eso, ¿eh? Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y las restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle traba a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirle que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, que se aparten de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenía buena reputación.
entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta a los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Sicilia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado ustedes alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Note bien, había unos fariseos proponentes de que a los gentiles se les circuncidara y se les obligara a guardar la ley. Había una comunidad de cristianos que se había dividido, unos a favor y otros en contra. Había un Pedro que se levantó y hizo una defensa en favor de los gentiles. Entonces vino un Pablo y un Silas y empezaron a contar las experiencias que habían tenido con el Espíritu Santo en medio de la gentilidad. Pero entonces se levantó un Jacobo. Y cuando Jacobo se levantó, dictó las pautas y se acabó la discusión. Los que planteaban el que a los gentiles se les obligara a guardar la ley, a circuncidarse, se callaron la boca. Pedro glorificó a Dios, Pablo y Silas bendijeron a Dios, y la comunidad de apóstoles dijeron: eso es lo que vamos a hacer, y se acabó. ¿Quién manifestó el don de la palabra de sabiduría? Jacobo. Jacobo se levantó para decir: esto es lo que el Espíritu de Dios quiere. Y note bien que cuando terminó de hablar Jacobo, de hecho, en otra traducción dice: ha convenido al Espíritu y a nosotros, como si aquellos creyentes apóstoles reconocieran que el que habló por Jacobo fue el Espíritu, porque obviamente lo que se manifestó en Jacobo fue el don de la palabra de sabiduría. Así es que, ¿qué persigue el don de la palabra de sabiduría? Manejar problemas. Como en este caso, que hubo un problema, una reunión, una búsqueda de solución, una respuesta del Espíritu Santo a través de Jacobo, con palabra de sabiduría y una decisión sabia. ¿Qué dice la palabra? ¿Está alguno falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual sabrá darla abundantemente. Ahora, mira qué interesante. Ante una comunidad como Corinto, ¿con qué don empieza Pablo? Con sabiduría. Palabra de sabiduría. Ese es el don del Espíritu que ustedes necesitan tener, porque ustedes tienen muchos problemas, y para resolver sus muchos problemas necesitarán muchas reuniones, y tienen que hacer muchas reuniones para buscar muchas soluciones, y tienen que buscar respuesta del Espíritu Santo a través de hombres entre ustedes, que el don de sabiduría está evidente. Y luego tienen que tomar una decisión sabia. La palabra de sabiduría ocupa en este escalafón el primer lugar, porque a fin de cuentas, si no hay sabiduría del Espíritu de Dios en medio de la iglesia puede zozobrar. La iglesia es triunfante no por ser iglesia.
La iglesia es triunfante porque posee al Espíritu Santo como iglesia. Si el Espíritu Santo no está en la iglesia, no será otra cosa sino que una institución. Es iglesia porque el Espíritu Santo está en medio de ella. Desde luego, la palabra de sabiduría, siendo un don del Espíritu Santo. Miren, aquí venía una ancianita que era analfabeta. Y yo casi recuerdo literalmente un día que ella entró a la oficina para darme una palabra de sabiduría. Yo hice mi bachillerato en relaciones públicas y trabajé mucho con el aparato este de publicidad. Mire qué interesante. Yo hacía compromisos con alguna iglesia fuera de Puerto Rico y después, para que el compromiso se cumpliera, tenía casi que ir a hacer una defensa, porque una gente se encargaba de indisponerme y de hablar malísimo de mí. Entonces tenía uno que manejar la situación. Un día yo llego, entro a la oficina y la viejita se fue detrás de mí y me dice: yo quiero decirle algo a usted allá en la oficina. Y yo le dije: ¿cómo no? Venga conmigo. Como era una anciana analfabeta, una jibarita del campo, me dijo: agúzate, te dice el Señor. Estás cometiendo un gravísimo error. Y yo quiero, dice el Señor, arreglar el error que estás cometiendo. Yo dije: no vayas al canal de televisión a anunciar para dónde vas, porque hay enemigos de la causa que cuando te escuchan llaman y te indisponen. Guarda silencio, no lo digas. Ve y ministra en mi nombre. Y cuando regrese, cuenta lo que yo he hecho para que las vísceras se le rompan. Mire, eso es académico. Y a mí se me había pasado. Y esta mujer que no sabe leer, que no sabe escribir, que no conoce nada de mercadotecnia, ni conoce nada de promoción, de publicidad y de anuncio, viene en nombre del Espíritu y me dice: estás cometiendo un gravísimo error. Le estás diciendo a ellos para dónde van y ellos aprovechan. No le digas nada. Cuando regrese, dile. Cuéntale lo que Dios hizo. El don de sabiduría está en medio de los creyentes. Está en medio de la iglesia. Y si hemos visto detenidamente cada pasaje bíblico, hemos descubierto con perfecta claridad que esos dones del Espíritu son para todos. Si es para el cuerpo de Cristo, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, en cada acción, en cada decisión, en cada proceso de la vida, antes de toma de decisiones, vamos a hablar con Dios.
La Biblia dice que Salomón recibió una oferta de Dios. Pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. ¿Y qué dijo Salomón? Sabiduría. A ti no te han dicho pide. A ti ya te dijeron, está en ti. Ahora, la sabiduría como don, la palabra de sabiduría como don. ¿Por qué es palabra de sabiduría? Tiene que ser palabra de sabiduría porque para edificar tiene que comunicarse. La sabiduría tiene que comunicarse. Esa experiencia tiene que darse a conocer. Ahora, ese don en la vida de los creyentes nos va a llevar a conocer los misterios de Dios, a conocer los misterios humanos y a trabajar conforme a la agenda divina. Y cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios viven la dimensión del Espíritu de Dios en el don de la sabiduría, oiga, no llega. Antes que me levanten el reloj, lo pusieron a las 9:15 para levantármelo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pastor, ¿usted podría hacer una reflexión breve sobre Hechos 15, 28 y 29, donde dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, 1, de sangre, 2, de agrado, 3, y de fornicación? Sí. Hay varias escuelas de interpretación sobre el texto. Varias escuelas de interpretación. Hay unos que plantean que abstenerse de sacrificado a los ídolos, obviamente, si vimos la introducción del capítulo 12, descubrimos que los creyentes de Corinto provienen de un mundo pagano. Y en el mundo pagano se hacían sacrificios a los ídolos, sacrificios de animales. Entonces, desde luego, la persona sacrificaba del animal un pedazo. Lo otro que sobraba, muchas veces o lo compartía en la familia, o ya necesariamente iba y lo vendía. Tal vez a lo que pudiera ser lo más parecido a una carnicería, ¿verdad? Y lo vendía. Para que entonces de allí la gente comprara y él pudiera sustraer alguna ganancia de ese sacrificio. Y desde luego, el planteamiento que hace Hechos es que los cristianos, en el caso de los gentiles, no participen absolutamente de nada de lo que está sacrificado a los ídolos. Ahora, es interesante que Pablo le hizo una enmienda a la enmienda. No sé si ahí que tú quieras que yo llegue, Pablo. ¿Y sabe cuál fue la enmienda que hizo Pablo? Le dijo a los cristianos, cuando ustedes vayan a la carnicería, ustedes simplemente digan, dame 5 libras de carne de res. Y no pregunten de dónde viene. No pregunten si es sacrificada a los ídolos. Simplemente ustedes la compran, se la llevan a su casa, dan gracias a Dios y se la comen. ¿Ven? ¿Qué hizo Pablo? Una enmienda al planteamiento de ¿quiénes? Porque a fin de cuentas la intención del Espíritu era provocar la edificación entre cristianos judíos y cristianos gentiles.
Y si hay que buscar un punto neutro de encuentro y de reconciliación, el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero cuando ya, ahora la iglesia está en manos de la gentilidad, la imposición de los dogmas judíos ya para Pablo no tienen mucha pertinencia. Por lo tanto, ¿qué hace? Ustedes ya sencillamente compren sin preguntar. Ahora, si hay alguien que su conciencia se le afecta, entonces por amor a él, ustedes procedan, porque a fin de cuentas permanece vigente la edificación y el punto de encuentro de la reconciliación de los creyentes en Cristo, sean judíos o sean gentiles. Lo mismo se plantea en términos de la carne de animales estrangulados, porque la doctrina o el dogma de Israel es que había que sacarle ¿qué? Toda la sangre. Pero Pablo ahora no tiene esa preocupación, porque probablemente Pablo se remite a un planteamiento de Jesús cuando dice que lo que hace daño no es lo que el hombre ¿qué? Se come, sino que es lo que sale ¿de dónde? Del corazón. Ahora, con respecto al término de inmoralidad sexual, que algunos lo plantean como fornicación y otros lo plantean como idolatría. Desde luego, ahí hay algunas opiniones que se plantean, pero indistintamente las tres pudieran ser aceptadas por igual, porque las tres se sostienen bíblicamente como postura y posición de la iglesia en contra de ellas. Cuando se habla de lo de sangre, entonces obviamente hay quienes plantean dentro de las escuelas que a lo que se refiere es a la violencia física, a la agresión. Y hay otros que dicen que es que había ya en aquel entonces gente que consumía comida con sangre, como por ejemplo las morcillas, ¿no? El planteamiento se debate, pero lo cierto es que cuando Pablo trabaja el asunto con la gentilidad, ya sin contar con el aval de la iglesia de Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén ya no tiene la fuerza, Pablo simplemente le dice a los creyentes: vayan a la carnicería y coman, compren sin preguntar. Yo he vivido esa experiencia con algunos hermanos, porque en el caso mío, que soy vegetariano, a veces salgo a comer y no encuentro dónde comer, y los japoneses y los chinos tienen algunos menús de soya, y obviamente pues para mí se convierte en el refugio. Bueno, no voy a pasar hambre. Y recuerdo una vez que iba con un hermano y entré a un restaurante y esa gente tenían un Buda que medía como 8 pies, y cuando él se tropezó con el Buda me dijo: no, aquí yo no como, no, aquí yo no como. Y después, ¿por qué no va con ese? No, muchacho, con ese diablo que está ahí. Ahí yo no va. Es que no hay más nada. Y me dice: bueno, si quieres come tú, allá tú, pero yo me quedo afuera. Y yo: bueno, pues si tú te quedas afuera, yo voy a entrar a comer. Y yo entré y comí. Claro, cuando yo salí, entonces me dice: chico, tú me creas una preocupación en términos de la fe, porque tú has entrado ahí donde está ese Buda. Le digo: óyeme, yo tengo una preocupación con respecto a ti también, porque tú estás contradiciendo la Escritura. Que yo creo que estás contradiciendo la Escritura, porque tú le has dotado de una autoridad a la porquería esa de imagen que la Biblia no le da. La Biblia dice: tiene boca, no habla; ojo, no ve; nariz y no olfatea; pies, no camina; manos y no palpa. Y los que están preocupados como ella son similares a ella. Adelante. Sí, pastor,
Dice, usted no come carne. Ah, Yo como carne. Y estaba comiendo bistec tierno. Y le dije a la señora, medium rare. Vale, y el hermano se escandalizó. Me dijo, tú estás comiendo sangre, muchacho. Y yo, pues, imagínense, pues es que me gusta así porque es más blandito. sí, y yo he conocido hermanos que plantean un no rotundo, digamos, la morcilla. Yo no me comería un pedazo de morcilla ni así me pague. Ni así me pague. Pero es interesante ver a algunos creyentes que dicen no, y no, y no, y no. Pero, sin embargo, van al supermercado y compran hígado de pollo y boletas de pollo. O sea, es un proceso de desconocimiento. Va bien. Pero a fin de cuentas, oye Juan, tú me has cambiado el tema de discusión hoy. Pero a fin de cuentas, el planteamiento de la iglesia de Jerusalén para resolver el problema, que yo creo que fue dirección del Espíritu Santo, mediante el don de sabiduría en la vida de Jacob. Desde luego, óigame, dos entidades con una misma fe, pero llenos de prejuicio unos y otros, para lograr reconciliarlos se necesitaba un punto neutro, un punto neutral. Y qué mejor que esa declaración de Jacobo para decir, mira, vamos a pedirle a ellos cierta consideración para nosotros. Y una vez ellos acepten esas consideraciones, vamos nosotros a tener también consideración con ellos y aceptar que el mismo Espíritu de Dios que opera en nosotros es el mismo Espíritu de Dios que opera en ellos. Y de eso es que trata la vida cristiana. Mire, yo viví hoy una experiencia hermosa. Yo estaba conversando con la esposa de un pastor bautista en plena calle. De momento viene un hombre caminando, cruza la calle, llega hasta donde la hermana está conmigo conversando, y lo único que dijo fue, con el permiso, pero yo quiero darle un abrazo a usted. Y ese hombre empezó a hablar en lenguas, y empezó a hablar en lenguas, y empezó a adorar al Señor, pero nada de bajito. Empezó a adorar al Señor y a hablar en lenguas, y a traer una traducción de aquel mensaje a la vida. Oiga, que confortó el alma, llenó de gozo la vida de aquella hermana, y a mí me lo multiplicó. No tengo ningún problema que se avergüencen los inmorales de ser inmorales y los ladrones de ser ladrones. Yo no me tengo que avergonzar de que alguien en el camino me detenga y moje el cuello, ore a Dios y hable en lengua y tal. En lo absoluto. Yo creo en los dones espirituales y creo que son para la edificación de los creyentes. Y desde luego bendije al Señor por aquel hombre que simplemente vino, y con muchas de que ustedes me van a disculpar, pero yo quiero darle un abrazo a usted ya. Y eso fue suficiente para que allí se avivara la llama pentecostal. Y eso, óigame, si usted me pregunta cómo usted se sintió, yo le voy a decir como pez en el agua. Porque yo bendigo a Dios por la experiencia en la que yo creo. Lo que pasa es que esa experiencia en la que yo creo, la Escritura establece orden bíblico. Y quienes no quieren sujetarse al orden bíblico, entonces son los que se aventuran a decir que uno no cree en los carismas, y que uno no cree en los dones, y que uno no cree en la vida del Espíritu, ¿sí? Porque creo, es que me parece que debemos trabajar con el orden bíblico. La querida hermana por aquí y luego te pasamos. Sí. No llega, él llega. Esos son 56 años nada más, caramba. Perdone mi ignorancia. No, no se preocupe. Pero yo quiero saber si a todos los cristianos Sí. el Espíritu Santo les da los dones.
Y la segunda Sí. pregunta, si según te los da, te los quita. Ok. Miren, los dones son para edificación de la iglesia y de los creyentes. El Espíritu Santo es soberano. Hay gente que me ha preguntado, ¿tú crees que Él los quita? Digo, no sé. Yo no sé. Yo sé que Él es soberano. Y si Él quiere bendecir a alguien con una persona, lo va a bendecir. Porque a fin de cuentas, Él va a usar el vehículo que sea necesario para bendecir a quien Él quiera bendecir. Cuando hablamos de que los dones están en la vida de los creyentes, es porque el que da los dones está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Y no solamente la Escritura dice que está en nosotros, sino que está con nosotros. Por lo tanto, esos dones están en nosotros. Por lo menos planteamos que el que da los dones está con nosotros. O sea, si yo tengo al que da los dones, no tengo que tener ninguna dificultad en pensar que poseyendo al que da los dones en el momento en que me necesite a mí para edificar a alguien, pondrá el don. ¿Ves? Él pondrá el don. Claro, lo que yo no puedo partir de la premisa es que ese sea un don que esté permanente y eternamente conmigo. ¿Ves? Es en el momento. Ahora, aunque hay dones que pueden permanecer en la vida de algunos creyentes, como por ejemplo el don de la enseñanza. Pasa que no hemos llegado ahí, ¿verdad? Pero el don de la enseñanza puede permanecer en la vida de un creyente. El don de servicio puede permanecer en la vida de un creyente. Pero el don de una palabra de sabiduría puede ser que venga hoy a la vida de un creyente y no necesariamente tenga que estar siempre presente en él. O sea, ese es el entendimiento que yo tengo con respecto a los dones. Perdóname, sí, tú habías levantado la mano. Que si es malo cometer. Mira, algunas denominaciones van a decir que no, otras van a decir que sí. Yo te voy a decir lo que dije ahorita. Yo no me las como ni así me pago. Sí. Por eso, yo no me detengo desde el punto de vista de la fe, no me detengo en eso. Yo creo que hay cosas mucho más importantes en la fe con las que tenemos que trabajar. Si alguien, su conciencia no le hace ningún daño, no le hace ningún daño. Así que en ese sentido, ¿alguien más? Aquí, ok. Aquí terminamos. A eso que se refiere Pablo cuando expresa que dice, porque el reino de Dios no es de lo que comemos ni bebimos, sino que es Justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Sí. Bueno, de eso es que se trata. Y también hace una referencia de las cosas exteriores en Colosenses, que no tiene que ver con el reino en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, no tiene que ver con lo que se come y con lo que no se come. De hecho, si quisiéramos ser como Juan el Bautista, tendríamos que comer lo que él se comía. Imagínate tú. Sí, ¿cómo es? Primera vez que le pregunto algo. Sí, Primera vez que le pregunto algo así. Sí. Cuando usted habló de Paco de Lucía, Sí. ¿es un talento o es un don? Bueno, cuando yo hablo de Paco de Lucía, yo hablo de un talento. No es un don espiritual. O sea, es un don natural en él, que obviamente proviene de Dios, porque es un don natural de él. Pero cuando tratamos los dones del Espíritu Santo, no podemos pensar que un don natural es intrínsecamente relacionado con los dones del Espíritu. Sí. No, pues claro que sí. Porque los dones del Espíritu tratan con las cosas del Espíritu. Amén. El martes que viene entonces